Sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera. Note bien la palabra certeza, seguridad de lo que yo espero, de lo que está por venir. Y la convicción o el convencimiento de lo que yo no veo. Quiere decir de que si yo tengo de fe, es que yo estoy esperando algo convencidamente de que va a llegar y que voy a tener. Pero si yo ya no tengo fe, empiezo a dudar. Entonces cuando yo empiezo a dudar, mi fe se empieza a menguar o a desaparecer. Pero en este caso, está hablando el Señor de una fe de la cual aparentemente está viva, pero que en realidad está muerta. Porque podemos decir a alguien, este hombre duda y por tanto, como duda, su fe es muerta. Pero está hablando el Señor aquí a través del apóstol Santiago, no de un hombre que duda, sino de un hombre que tiene fe, pero que no tiene obra. Entonces, cuando habla el Señor a través del apóstol Santiago de que la fe sin obra es muerta, quiere decir que la fe del todo no es solamente creer y nada más. No es solamente creer firmemente, pero no tomarlo por obra. Le pongo un ejemplo. Imaginemos que usted tiene al frente dos equipos deportivos. Pero usted dice, tal fulano va a ganar o tal equipo, yo le voy por tal equipo. Pero le dicen, apueste, y usted dice, no apuesto porque yo tengo miedo que pierda. Pero sin embargo le tengo fe, pero por si acaso no me arriesgo. Entonces así viene a ser para el hombre que de pronto tiene fe, pero no se arriesga a creerlo con sus obras. Cuando un hombre tiene fe, pone la fe y pone la obra porque está seguro de lo que va a venir. Está seguro de lo que va a tener, de lo que va a recibir. Un hombre una vez en un tiempo de la cual no llovía, en su terreno iba a sembrar y no había lluvia y ellos no tenían riego cerca. Él oró y clamó y dijo, Señor, yo quiero que derrame la lluvia, yo lo creo y pongo mi fe. Y hoy voy a salir a hacer compras y voy a llevar paraguas porque va a llover. Puso la fe y puso la obra. Y al Señor le demostró, y recordemos que la historia bíblica cuenta de que el Señor siempre se sorprendía por la gente que tenía fe con obra. Llegaban al maestro, Señor, aquí estoy, necesito un milagro. Y mostraban no solo la fe que tenían, sino que la obra, llegar allá con sacrificio para recibir un milagro. Muchos de ellos recibían milagros sin estar presentes. No eran para ellos, eran para otros, pero lo creían y recibían el milagro porque su fe iba con obra. ¿Y cuál era la obra? Llegar al maestro y decirle, yo creo que voy a recibir ese milagro. Y resulta de que para nosotros como cristianos muchas las veces nos cuesta poner la obra. Tenemos fe, pero no tenemos obra. Como dice aquí el ejemplo que el Señor mismo a través de Santiago pone. Cuando alguien necesita de algo, le tenemos fe de que Dios le va a bendecir, le va a ayudar. Ponemos fe en que Dios a los necesitados les va a ayudar. Ponemos fe en que Dios va a dar una palabra a alguien, pero nosotros no hacemos lo que podemos a nuestro alrededor con fe de que Dios va a hacer la obra en esa persona. Eso nos falta, la obra. Nos falta poner el paso de fe en la cual nosotros demostramos la fe por nuestra obra. Bendito el nombre de Jesús. Cuando nosotros hacemos nuestra vida real, una parte nuestra en fe, entonces es cuando el Señor se dice, allí es que tu fe está viva. Por ejemplo, cada año que pasa, hay una nueva esperanza. Termina el año que se está terminando, el año viejo, como le dicen, y viene el año nuevo, y cada uno tiene una esperanza. De hecho, la tradición en nuestro país y en algunos otros países, que no sé si también habrá, pero tienen la tradición de quemar el muñeco en símbolo de que se muera todo el pasado, que se queme las malas historias, las malas experiencias, los malos recuerdos, todo lo malo, todo lo que hubo en este año, y recibimos un nuevo año, un mejor año, para tomarlo con las mejores expectativas. Y esto tenemos psicológicamente ya, termina el año, hay que este año sea mejor. Pero a partir del 2019 han venido de mal en peor los años.
Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema no es el mundo, cómo se está volviendo, cómo se está tornando, tanto en inseguridad como en pestes, enfermedades o de pronto también en crisis económica. Sino que el asunto está en que personalmente cada uno de nosotros no ponemos la obra en la fe. De pronto tenemos fe de que Cristo viene, tenemos fe de que Dios va a hacer algo en la humanidad, tenemos fe de que aún nuestra vida se va a levantar. Pero ¿cuál es el problema? De que nosotros cada año que viene ponemos la fe, pero no ponemos la obra para que sea diferente. Yo puedo decir, Señor, este 2022 mi año va a ser diferente, pero no hago ningún cambio en mi vida. Sigo siendo el mismo. No quiero poner la obra, no quiero hacer nada más de lo que hice el año pasado. Sigo siendo el mismo. Sigo siendo el mismo irresponsable, sigo siendo el mismo perezoso y quiero que Dios me use. Quiero de pronto que Dios me use más, pero no oro, pero no leo la palabra, pero me dedico a otras cosas que no tienen nada que ver en ayuda espiritual. Pero yo quiero y tengo fe de que Dios me va a levantar. Y ese es el problema del cual Santiago está hablando, de que la fe sin obra es muerta. Puedo tener la fe del mundo y creer que Dios va a hacer algo, pero si yo no pongo de mi parte, no pongo la obra, entonces yo no puedo ver resultado de parte de Dios. Y es que resulta para nosotros a veces difícil poner la obra. ¿Y sabe por qué? Porque a veces no tenemos la fe verdadera de la cual el Señor quiere ver en nosotros. Imagínense cuando aquel siervo del centurión estaba enfermo y llegó a pedirle el centurión el favor, el milagro a Dios, a Jesús. Cuando el Señor dio la orden de que esté sano, imagínese regresar. De pronto, para algunos de nosotros podemos decir con esa intriga, ¿se sanó mismo o no se sanó? Pero sin embargo esa gente tenía tanta fe y la obra de ellos era llegar a pedir el favor, llegar a pedir el milagro a Dios y regresar con la fe de que ya se hizo el milagro. Nosotros a veces tenemos mucha fe. Señor, mi familia se va a servirte a ti. Mi familia se va a recibir una transformación. Señor, este año yo creo que mi familia va a venir a tus pies. Pero sigo siendo el relajo de persona en mi familia. Sigo actuando mal con mis hermanos, sigo actuando mal de pronto como papá con los hijos, sigo actuando mal con la esposa, sigo actuando mal con el papá, con la mamá, actuando mal en familia, llevando rencores, llevando actitudes egoístas, llevando actitudes de maldad, llevando una vida desordenada y queremos que el hogar que está inconverso venga a los pies de Cristo cuando yo no estoy poniendo mi obra. Yo creo y tengo fe, pero yo le peleo. Yo creo y tengo fe, pero yo le respondo y no me le callo. Y esa persona vive conmigo en enemistad, porque a veces eso pasa, en las familias eso pasa. En toda familia hay una persona que de pronto no le respeta a la otra y la otra se cansa y le reacciona y le dice, y esas discordias vienen, y esas enemistades vienen, esos pleitos vienen. Y cuando la persona cristiana quiere y tiene fe, pero no pone de su parte, no pone el sacrificio para ver la obra, entonces no recibe lo que ha creído, porque su fe es muerta. Una fe muerta obviamente es como no tener fe. Creer en el Señor que va a hacer un milagro y no poner la obra es como decir no lo creo, porque no me estoy comprometiendo, y cuando no me comprometo es como que no creo. Como le ponía el ejemplo, está yendo por un equipo, por un peleador o por alguien que está participando, pero no quiere poner la apuesta ni asegurarse de nada porque puede que pierda. Entonces mire cómo sucede. Pero cuando alguien tiene fe y dice yo creo que va a dar el resultado que yo tengo pensado, le pone su dinero o su apuesta y dice yo creo y estoy firme de que van a ganar y voy a ganar yo también. Pero cuando hay dudas, entonces ahí cuando no se quiere correr el riesgo. Cuando hay dudas, entonces nosotros queremos mantenernos allí tranquilos nomás, porque puede que las cosas cambien y salga yo perdiendo lo que yo he anhelado, lo que yo he querido, y no se dé resultado. Bendito el nombre de nuestro Dios. Seguimos leyendo el versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras
y te mostraré mi fe por mis obras. Te mostraré mi fe por mis obras. No que digo y digo y digo, pero no tengo obras, sino que yo te muestro cuánta fe tengo por mis obras. Entonces, cuando hablamos de obras, está hablando de que ya le puso en camino algo con seguridad. Ya emprendió algo, lo hizo y está seguro. Es como cuando una persona dice, ¿iré a vender o no iré a vender? ¿Pondré mi negocio o no pondré? ¿Y si no vendo? ¿Y si de pronto la gente no me apoya? ¿Y si me tienen envidia y no me ayudan? Y voy a salir perdiendo, ¿y cómo recupero el dinero? Y yo mejor no hago eso. No, pero ¿y si pongo el negocio y me comienzan a comprar y voy a sacar tanto y saco sus cuentas alegres? A la semana gano tanto, al mes voy a ganar tanto y así, pero no tiene fe. Y pone el negocio y está con esa duda. Y de pronto cuando llega la caída que todo negocio tiene, ahí abandona todo. Ahí muere todo porque dice, no, así me va a ir mal. Me va a ir mal y así no voy a conseguir nada, yo mejor me voy, de aquí se acabó mi negocio. O de pronto alguien está con miedo y no lo hace. Y no emprende el negocio y viene otro, lo emprende y la pegó. Y dice, ve, yo hubiera hecho eso. Entonces el otro dice, yo te muestro con mis obras mi fe. Y tú muéstrame tu fe, que te ibas a hacer esto, lo otro, pero no lo hiciste. Entonces cuando pasa eso dentro del cristianismo, es cuando nosotros solo nos quedamos con los anhelos. No sé de dónde sacaron esa frase, pero he escuchado una frase que dice que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Porque son mucha gente que tuvieron intenciones, que tuvieron anhelos de ser mejor. Anhelos cada año, hoy voy a ser mejor. Este año sí me propongo, este año sí hago esto, yo creo que voy a cambiar, yo creo que mi vida va a ser diferente. Pero llega el momento de la obra y no quieren poner obra. Y de pronto su vida sigue siendo la misma, pero siguen con la fe de que va a cambiar. ¿Y sabe cuál es el problema ahí? Que el Señor no ve que en nosotros hay voluntad de cambiar. El Señor nos ayuda cuando nosotros pedimos socorro. Recuerde que Pedro se hundió en el agua y dijo, Señor, ayúdame, y ahí le ayudó. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque si no, él le hubiera dicho, no te botes porque te vas a hundir. Prefiero mejor evitarme el susto tuyo, quédate ahí tranquilo. No, le dijo, avanza. Y cuando ya se avanzó, se hundió por su falta de fe, lo sacó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste si venías bien? Y así viene a ser para nosotros no tener la obra, sino solamente fe, solamente tener la fe de que va a llegar, pero no muevo ninguna parte de lo que me corresponde. Por ejemplo, en caso de la fe, de pronto yo puedo decir, yo tengo fe de que yo estoy sano, yo tengo fe de que yo estoy con mi cuerpo, mis órganos, todo sano, pero empiezo a comer chatarra, empiezo a comer fuera de horas, empiezo a tomar y consumir bebidas que destruyen mi hígado y que mis riñones se van a hacer forzados y que va mi cabeza a marearme por el colesterol. De pronto voy a tratar de estar consumiendo muchos dulces, estar consumiendo alimentos picantes, mucho picante, y mi vida desordenada en la alimentación, y yo tengo fe de que voy a estar sano. Me voy a ir al médico y me va a encontrar enfermedad. ¿Sabe por qué? Porque una cosa es la fe y otra cosa es la obra. Cuando tenemos fe y obra, decimos, Señor, yo tengo fe de que yo voy a estar sano, no va a haber en mí ninguna enfermedad, pero yo me cuido. Porque hay acción y reacción en el ser humano. Es como que yo diga, yo tengo fe que no me voy a cortar y cojo un cuchillo y me pase aquí. Obviamente el Señor no me le va a quitar el filo para que yo no me corte. Hay acción y reacción en el hombre. Es imposible decir, ay no, es que yo tengo fe, voy a tomar Coca-Cola todos los días, yo tengo fe de que yo no me voy a enfermar. Es absurdo, porque en realidad la fe tiene que ir acompañada también de la obra, y la obra es el cuidado, la obra es mantener una buena relación. Es imposible que alguien diga, yo voy a descuidar mi hogar, mi esposa, y yo tengo fe de que mi hogar no se va a desbaratar, se le va a desbaratar, porque una cosa es la fe y otra cosa es la obra. Tiene que cuidar de su hogar, de su esposa, de sus hijos, para que el hogar se mantenga, porque el diablo tiene sus planes y aprovecha los espacios vacíos. La fe y la obra es muy importante, porque la fe sin obra es muerta, la fe sin obra es como no tener fe. Entonces, por eso es que el apóstol Santiago nos invita a que nosotros tengamos obra, no solamente la fe. Y aquí pone un ejemplo más.
en el versículo 20, dice, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, vuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Aquí vemos un ejemplo más del cual pone del que Abraham, cuando el Señor le pidió a su hijo, obviamente le dolió, obviamente para él no fue fácil, le preocupó, pero confió en el Señor. Aunque iba con su corazón partido de lo que el Señor le había pedido, él le creyó a Dios y dijo, Dios sabe lo que hace. Dios sabe por qué lo pide y Él sabrá cómo lo hace. Y cuando su hijo le preguntó qué vamos a hacer, ¿dónde está el cordero? Le dijo, Dios proveerá. Es porque él sabía que si algo pasaba, Dios nunca perdía el control. Y a veces somos buenos nosotros para tener fe, pero no arriesgamos tanto. No, cuando Dios nos pide algo tenemos temor y miedo de perder. ¿Por qué? Porque nuestra fe está en lo que conocemos, no en lo que desconocemos. Pero el Señor quiere fe en Él, no en lo que yo conozco. No en lo que yo pienso que puede suceder. En el caso, por ejemplo, de una enfermedad, ya por causas que fuera del cuidado de uno. Pero entonces el doctor me dice, no tiene cura, ya usted está para morir. Pero entonces eso le dice el doctor y yo tengo fe en lo que yo no conozco, en lo que el doctor no conoce, en lo que Dios puede hacer. Y yo tengo fe en que Dios va a obrar, sea para sanarme o sea para llevarme. Pero lo cierto es que Dios va a hacer algo grande y poderoso. Hay muertes que dan vida y no siempre la sanidad es el resultado bueno que nosotros esperamos. A veces nosotros tenemos el pensamiento terrenal y decimos que se sane el enfermo. Pero en realidad Dios tiene pensamientos más altos que los nuestros y Dios dice, es necesario que se vaya. Es necesario que su vida sea perdida para que se ganen muchas vidas más, para que se organice mejor ese hogar, para que se organice mejor esa familia, para que haya una mejor armonía. Van a ser tocados aún gente de afuera de la familia por la pérdida de esa persona. Entonces así trabaja Dios. Nosotros no podemos creer de que todo lo tenemos resuelto, porque mi fe puede estar en algo. Por ejemplo, la fe de Abraham en el Señor era grande. Pero cuando vino el pensamiento o el plan de Dios de pedirle a su hijo como ofrenda, ¿cómo sería su mente? Y ahora si no me lo esperaba. De pronto nosotros podemos tener muchos pensamientos, anhelos trazados ya para el 2022 y va a pasar esto y va a venir lo de acá y yo voy a hacer esto, si Dios no lo permite voy a hacer lo de acá, lo de acá, lo de acá, y viene y todo se me descuadra. Comenzando se me pone patas arriba el plan. Pero la gente que tiene fe y obra dice, Señor, yo creo firmemente y te seguiré alabando, te seguiré adorando, no voy a cambiar mi pensamiento, no voy a dejar de creer de que me vas a levantar. ¿Y cuál va a ser mi obra? Irme a agradecerte y alabarte en tu casa como símbolo de que sigo creyendo de que tú tienes el control. ¿Cuántos alaban a Dios? Esa es la obra de nosotros. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Decirle al Señor, yo sigo creyendo. No importa lo que pase, yo sigo creyendo. Aunque me duela en el corazón como Abraham cuando le dijo, tienes que entregarme a tu hijo. Tienes que sacrificarlo a tu hijo porque yo lo quiero recibir como un sacrificio agradable. ¿Cómo le habrá dolido su corazón? Le habrá preocupado, sin poder dormir, sin saber qué hacer. Pero una cosa sí pudo haber hecho, decir no. Pero la confianza estaba por encima, la obra de su fe. Imagínense que le decía al Señor no. Resultaba que su fe era muerta porque no había obra. Pero cuando el cristiano dice sí a Dios, muestra que la fe es viva, que no tiene fe de labios solamente, que no tiene fe solo conveniencia, que no tiene fe exigente a Dios, porque a veces somos exigentes para con Dios. Señor, yo te sirvo, pero hasta cierto límite. Yo acá no puedo hacer esto. Yo de acá, Señor, yo no puedo hacerlo de acá. A veces no nos queremos esforzar, a veces queremos nuestra vida ponerla por delante de las cosas de Dios y no vivimos una vida de sacrificio vivo, sino una vida de comodidad. Mientras esté todo mi agrado, toda mi comodidad, yo te puedo servir, Señor. Pero ya que se me descuadre la situación de lo que yo creo, allá no me gusta. Y eso quiere Dios en nosotros, que cambie y que haya obra en esa fe.
Que no haya solamente un conformismo o una fe de la cual me abrace y yo diga, Señor, yo creo que vas a hacerlo. Yo creo que voy a ver, pero lo dudo con mi obra, porque no hay obra. No hay ese compromiso. A veces decimos, Señor, heme aquí, envía a otro. Porque yo no me comprometo. Solamente lo creo y aquí estoy, pero yo no quiero hacerlo. Que otro haga. Pero no es que yo no puedo hacerlo. Es que yo de pronto no tengo la capacidad para hacerlo. Por ejemplo, cualquiera de nosotros, Dios nos llama a un ministerio diferente al que creemos nosotros que tenemos. Y de pronto yo diga, no, Señor, pero si yo no tengo la capacidad para eso. No, Señor, si yo de pronto pueda decir, yo no puedo hacer eso. Pero el Señor me está diciendo, yo te llamé y te escogí para darte algo, para que tú lo administres y solamente lo que tienes que administrar y creer, porque yo voy a ser el que dirige todo. Pero a veces nosotros nos juega la duda, y lo podré hacer, y tendré la capacidad de hacerlo, y podré, y capaz si a medio camino me quedo así nomás, y voy a quedarme cruzado de brazos y voy a salir avergonzado. Pero Dios tiene el control, y cuando tenemos nosotros la fe en Él, decimos, Señor, tú me llamaste, me escogiste, aquí estoy, vamos, voy a echar para adelante, y aunque pase lo que pase, tú vas adelante, y si pasa algo malo, yo seguiré creyendo de que vas conmigo y no voy a renunciar a nada. Entonces, que este nuevo año que empezamos, nuestra mente cambie, no sea solo fe de boca, de labios, pongamos nuestro compromiso, nuestra obra. Recordemos el ejemplo que puso Santiago. Si alguien está sin ropa, está hambriento, no decirle, anda, sí, que Dios te bendiga, que Dios te cubra, te dé el alimento que necesitan, yo teniendo cómo ayudarle. Esa es la obra, el poner de mi parte, el poner de acción, no solo de fe, ni solo de palabras, ni de oración, sino el ánimo de llegar, de hablar, el ánimo de dar una palabra, el ánimo y la fe de hablar bien y de mostrar con nuestra vida espiritual un ejemplo y un buen testimonio. Póngase de pie para dar gracias a Dios por esta palabra.